Bueno, renta de la tierra agraria sobre plusvalía total neta. O sea, de toda la plusvalía que hay acá, ¿cuánto es renta agraria? Y entonces fíjense cómo, entre 1890 más o menos y 1930, la renta agraria tiene un enorme peso sobre el total de la plusvalía local. ¿Sí? ¿Es extraño que eso sea el gran momento de la Argentina? Todo eso que está en negro es renta. Dicho de otra manera, la renta construyó la Argentina. La renta trajo 2 millones de italianos, trajo 2 millones de españoles. La renta transformó a la ciudad de Buenos Aires en una de las grandes ciudades del mundo. La renta construyó el capitalismo argentino. ¿Es inexplicable que después la Argentina haya caído en una crisis profunda? No. Es más, el pico de mitad de los 30 es fácilmente explicable. Si son de ver películas, sobre todo películas viejas, habrán visto películas norteamericanas, o habrán leído alguna novela. La película de John Ford, Las Viñas de la Ira, basada sobre la novela de Steinbeck, Las Viñas de Ira, describe la situación en el oeste norteamericano, Oklahoma y todas esas zonas, que a mitad de los 30 entran en una crisis por una sequía gigantesca. A toda esa zona le llaman the Dust Bowl, es decir, algo así como la palangana de polvo. Se levantaban tormentas gigantescas, al estilo de las tormentas de arena en Dubái, que nublaban todo el cielo de tierra. Una crisis ecológica gigantesca, y entonces Estados Unidos casi sale del mercado mundial. Luego, cada vez que eso sucede, la Argentina se va para arriba. Y ahí tienen la recuperación de los 30. La Argentina casi no vivió la crisis del 30. Después, el señor, o sea, Juan Domingo, entraba al Banco Central pateando lingotes de oro. Esa era la leyenda. Teníamos tanta plata que entraba pateando lingotes de oro al Banco Central. Bien, es extraño que uno de los últimos picos de la renta agraria sea precisamente el primer gobierno de Perón. Después hay cosas que hay que discutir acá. En algún momento lo vamos a desarrollar. Pero tal vez ese segundo pico de la renta sea falso. ¿Por qué? Porque todo eso computa lo que se vendió, no necesariamente lo que se cobró. Y la Argentina vendió mucho durante la Segunda Guerra Mundial y cobró poco, con lo cual buena parte de eso no entró nunca en realidad. ¿Se entiende? Es simplemente un fenómeno monetario. Pero no importa, supongamos que es así, no desentona. Desde los 50, la Argentina viene barranca abajo. ¿Tiene alguna lógica que la renta se desplome y la Argentina también? Y sí, encaja perfectamente. Es más, 2001, 2002, de la Rúa, $198 la tonelada de soja. Néstor, 2008, $680. La verdad que para deberle su vida política a ese yuyo lo podría haber tratado mejor, porque el kirchnerismo no se explica sin este hecho. Fíjense que desde 1950 hasta el kirchnerismo, la Argentina evoluciona sin renta o sin un peso importante de la renta. La peculiaridad del kirchnerismo es el ser el primer gobierno que durante 4 o 5 décadas volvió a tener ese mecanismo de compensación. ¿Por qué crece la Argentina? ¿Por qué parece un capitalismo de tamaño medio? Porque entra toda esta masa de riqueza, que es ficticia, ahora vamos a ver por qué, y crea otro volumen de la acumulación de capital. La Argentina parece un capital, actúa como un capital más grande de lo que realmente es. Cuando eso desaparece, la Argentina encuentra su nivel real. No es en el 2001 cuando nos pasa lo excepcional. El 2001 es la realidad. Lo irreal es lo otro. Ahora vamos a ver por qué. Veamos un poco qué es la renta diferencial. La renta en general. Este es un cuadrito muy simplificado de algo que pueden encontrar en el capítulo 4 de la cajita infeliz, y si han visto o han cursado economía para historiadores, sobre todo si lo han cursado conmigo, lo van a entender fácilmente. Es un esquema muy simplificado, al uso nostro, de
el problema de la transformación de los valores en precios. O sea, cómo salimos de valores y llegamos a precios. Ahí está representada toda la dinámica de la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque ahí tenemos cómo opera la competencia. La competencia intrarrama, es decir, dentro de productores de la misma cosa. Y la competencia interrama, o sea, entre competidores de cosas distintas. Uno no va al mercado y compra cualquier cosa como viene, salvo que uno sea Ricardo Ford, uno va al mercado y busca precio. O sea, solamente la gente que compra objetos de lujo y no se preocupa por el precio va y compra tontas y a loca. Normalmente la gente común busca para el mismo objeto el mejor precio. De hecho, la esencia de cosas como Mercado Libre es eso, ¿no? O de Trivago, la mejor habitación al mejor precio. Vos podés comparar inmediatamente, y entonces ¿qué significa? Te estás haciendo competir, porque te están mirando, y por lo tanto vos estás todo el tiempo modificando eso. Y eso va generando un promedio, un precio de mercado. En la fábula neoliberal, en la economía burguesa, ese promedio se fija en la oferta y demanda del mercado, en abstracción del mundo de la producción. En la economía clásica, ese vaivén se fija en torno al valor fijado en la producción. El valor sale de la producción. Veamos qué pasa en la competencia intrarrama. Dos productores de lo mismo, un productor de zapatos contra otro, A y B. A es más eficiente, no importa por qué. Produce un bien, un par de zapatos, en 4 horas. B es menos eficiente y lo produce en 8. Son cifras completamente arbitrarias, simplemente para que el cuadro matemático encaje. Uno va a ir al mercado, ve el precio de B y dice, no, 8 no te pago. Va al de A, lo ve a 4, compra ahí. Tarde o temprano B, ¿qué dice? No, si yo sigo vendiendo, no vendo. Prefiero perder algo, pero vender. B va a bajar sus precios. A, che, qué fácil que sale esto. A 4 estoy regalando las cosas. Conclusión, ¿por qué voy a vender a 4 si puedo vender más caro? Si yo lo pongo a 4, se lo llevan como agua. Bueno, lo pongo más caro. Listo. En algún punto, dado que coexisten más de una tecnología en un momento dado en el mercado, más de una productividad del trabajo, la sociedad, el mercado, en este hecho de fomentar la competencia entre productores, irá estableciendo un valor social. Las cosas no valen, como quería Ricardo, la cantidad de trabajo incorporado de forma directa. Si yo gasté 4 horas en esto, vale 4 horas. No. Vale el valor socialmente necesario, es decir, aquello que el mercado fija al regular la productividad general de la sociedad. Luego, en este ejemplo arbitrario, ficticio, el precio se iguala a 6 horas. Para el mercado, para el consumidor, comprarle A o B es neutro. ¿Por qué? Porque ese es el valor social. El valor social representa la productividad media del trabajo. Ahora, al mercado no le importa que a B le pagó 2 de menos y que a A le pagó 2 de más. Lo que vale es 6. Luego, para el mercado es neutro, pero para los productores no es neutro. Hay uno B que está sistemáticamente perdiendo y hay uno A que está sistemáticamente ganando. A crece por encima de la media y B decrece. Hay una transferencia de plusvalor de los menos eficientes a los más eficientes. Por eso, el mercado a mediano y largo plazo beneficia al productor más eficiente. Y eso tiende a abatir los precios. Cuando salió la primera computadora no la podía usar nadie. El ejército de Estados Unidos, la General Motors. Hoy día cualquiera tiene en su celular una computadora que tiene una potencia 800 o 1000 veces superior a la que mandó los primeros seres humanos a la Luna. En el medio ha habido una cantidad de innovaciones tecnológicas producto de la escala del mercado y de la dinámica que acumula el capital en esa rama, que ha abatido los precios. Por eso los precios en el capital tienden a largo plazo a caer. Bien. No hay solamente competencia intrarramas, productores de lo mismo, hay competencia interrama, es decir, entre cosas distintas. ¿Y por qué? Y bueno, porque la gente compra cosas distintas. Y si yo ahorro en una cosa, compro otra. Quiero viajar a Europa, no gasto en ropa. Aquí hablamos ya de ramas de la producción, no de empresas. Por ejemplo, A ahora es toda la rama del acero. B es toda la rama de la confección.
La diferencia es la composición orgánica del capital. A tiene una composición orgánica de capital. Recuerdo, para los que no hicieron economía para historiadores, composición orgánica es la relación entre el capital constante, la máquina, por simplificarlo en extremo, y el capital variable, los salarios. Dicho de otra manera, una rama de alta composición orgánica de capital es lo que se llamaría a nivel vulgar capital intensiva. Mucha máquina, poca población trabajadora. A la inversa, menor composición orgánica de capital, poca máquina, muchos obreros. Ahora, en el capital, la ganancia sale de la plusvalía. Y la plusvalía resulta de la explotación de los obreros. Luego, cuanto más obreros tengo, más plusvalías traigo. En ese contexto, ¿qué sucedería? Que las ramas más atrasadas tienden a producir más plusvalía y las ramas menos atrasadas, menos plusvalía. A ver, ¿de dónde saca la plusvalía un supuesto coreano del Bajo Flores? O sea, esos talleres que se dicen de coreanos, son de cualquiera, que explotan a obreros que los tienen ahí frente a una máquina de coser durante horas y horas. Bueno, una máquina de coser, 2, 3, 10, 20, no es un gran capital. Y te permite explotar a 2 o 3 turnos seguidos decenas y decenas de trabajadores. Ahora, el señor Burns, ¿a cuántos obreros explota con algo tan caro como una planta nuclear? Carl, Lenny, Homero y 3 o 4 más. Ahí el peso es el capital fijo. Bien, si esto funcionara así, si no hubiera algo que alterara esta situación, ¿cuál sería la consecuencia de esto? Que yo, siendo un gran capital, ¿por qué voy a invertir en el acero? Invertir tanta plata para explotar a 3 tipos, si con mucha menos plata exploto muchos más tipos en el Bajo Flores de Buenos Aires, invirtiendo en máquinas de coser para la confección. ¿Por qué? No tiene sentido. Luego, no voy a producir. El resultado es que se va a producir una carencia de capital en las zonas de mayor complejidad y una plétora de capital en las zonas de capital menos complejo. La sociedad no va a tener acero, no habrá industria automotriz, no habrá viajes a Europa porque no va a haber aviones. Conclusión, el capital en esas condiciones tiene una posición de fuerza. Pagame el equivalente, estoy simplificando mucho, pagame el equivalente a la tasa media de ganancia y entonces yo opero. ¿Qué quiere decir esto? Los capitales de las ramas B van a tener una masa de plusvalía muy grande, pero no la van a poder retener. Y la van a ceder porque los bienes de los capitales de las ramas A se van a vender por encima de su valor individual. ¿Querés viajar? Pagá. Se va a producir una corriente por la cual la sociedad va a reconocer ya no la productividad media de una rama, sino la productividad media de toda la economía. Y esa productividad media de toda la economía le va a asignar su valor a cada producto, sea de la misma rama o de otras ramas. Y en ese intercambio va a transferir plusvalía de las ramas más atrasadas a las más adelantadas. Y ese proceso se llama formación de la tasa media de ganancia. La formación de la tasa media de ganancia hace que yo, un capital del acero, me da lo mismo invertir en el acero que invertir en confección, porque voy a obtener una tasa de ganancia tendientemente similar. ¿Por qué? Porque mis bienes, a pesar de que tienen menor componente de trabajo y por lo tanto debieran valer menos, reciben un componente extra de valor que proviene de otros bienes que se van a vender por debajo. ¿Por qué? Porque si no, no hay acero. Eso sí es sencillo. Conclusión, me da lo mismo. No me da lo mismo. Porque la ganancia de un capitalista depende no solamente de la tasa de ganancia, sino de la magnitud del capital que pone en juego. Marx dice, es como si el capital tirara toda la plusvalía mundial en una pileta y después cada capitalista, en función de su composición orgánica y de la masa de su capital, saca lo que le corresponde. Esto es importante porque eso demuestra que la explotación no es un hecho individual, no es este capitalista que explota a este obrero. Toda la clase burguesa explota a toda al proletariado y de esa explotación se reparte la plusvalía según el tamaño de su capital multiplicado por la tasa media de ganancia. De modo tal que no da lo mismo invertir abajo o arriba. En realidad, lo mejor es invertir arriba, porque ahí están los grandes negocios. Los grandes negocios son las grandes empresas tecnológicas. Por eso todo capital que puede se mueve hacia arriba.
¿Se entiende? Bien. Entonces fíjense como los grandes capitales de las ramas más complejas de la economía, de mayor composición orgánica de capital, son como una especie de aspiradora de plusvalía de toda la economía. Explotan a sus obreros, a los obreros de las ramas más atrasadas, a los obreros de su misma rama que tienen menos eficiencia, es decir, absorben plusvalía a lo largo de toda la economía. Dicho esto, ¿se entendió hasta acá? Es una forma muy simplificada de explicar un problema muy complejo porque lo que nos interesa es otra cosa. Reemplacemos ahora empresas por países. ¿Dónde estará Alemania o Estados Unidos? Es un AA por lo menos. Es un capital que está en los sectores más eficientes y que tiene la mayor composición orgánica de capital. ¿Dónde estará Haití? Haití es un bebé. O sea, está en las peores ramas, en la peor eficiencia. ¿Dónde está la Argentina? Si uno toma la rama rectora de la economía argentina, la rama agraria, la Argentina es A en la intrarrama, pero es B en la interrama. ¿Por qué es B? Porque la rama agraria es una rama atrasada. Alguien me dirá, pero ¿cómo puede ser que una rama que tiene semejantes máquinas sea una rama atrasada del capital? Por lo siguiente. Otra vez siempre está el problema de la naturaleza. Marx señala claramente que la fuente de la riqueza son dos: el trabajo y la naturaleza. Mucha gente simplifica las cosas diciendo la fuente de la riqueza es el trabajo humano. No, el trabajo humano no se ejerce en el vacío. Por eso el capital tiene problemas cuando tiene que explotar el trabajo, problemas generados no por el trabajo, sino por la naturaleza del objeto sobre el cual se traza esa relación. Por ejemplo, si yo quiero producir computadoras, el mercado me pide 100.000 computadoras, fabrico 100.000 computadoras. Me pide 1.000.000, fabrico 1.000.000. Compro más cosas y fabrico 1.000.000. Me pide 10 millones, fabrico 10 millones. Mientras me compre, yo fabrico. ¿Cuál es el límite? El tamaño del mercado. Ahora, si yo voy a producir en la rama agraria, y a mí me piden tantas toneladas, yo hago la inversión. Y entonces, bueno, ahora espera. ¿Espera qué? Que la planta crezca. No, bueno, pero tiene que crecer. Hay una serie de procesos biológicos, químicos, orgánicos que tienen que producirse. Si no se producen, no pasa nada. Conclusión. En el agro, el capital rota más lentamente que en otras ramas. Tiene una rotación de capital más lento. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un capital de 100 pesos puesto en el agro. Simplifico otra vez el argumento. Yo lo pongo ahora y ¿cuándo vuelven esos 100 pesos? Siembro, espero, cosecho, un año. 100 pesos a lo largo de un año, ¿cuánto es? 100 pesos. Yo lo pongo en una rama de la producción donde ese ciclo de rotación tiene un mes. Estoy dando un ejemplo completamente arbitrario. ¿Qué significa? Que al mes volvió. A lo largo de un año, ¿cuánta plata eran 100 pesos? 1.200. Un capital operando en una rama de la producción donde el capital rota rápidamente es mucho más grande que uno que opera en una rama de la producción donde el capital rota con lentitud. Por eso, por más que las máquinas sean muy grandes, muy poderosas y muy caras, la agricultura siempre es un sector atrasado. ¿Cuántas veces al año van a usar una cosechadora de $500.000? Una vez en la cosecha. Y después está bien, la usaré no solamente en mi tierra, sino en la del vecino, lo que vos quieras, pero en 2 meses se acabó el uso de esa máquina y andá a esperar. ¿Se entiende? Entonces, la Argentina es un capital atrasado. Debiera apropiarse de plusvalía por la competencia intrarrama, debiera ceder plusvalía por la competencia interrama. Pero la Argentina es un parásito del mercado mundial. La Argentina que vive llorando de que es explotada por el capital mundial y que extrae plusvalía, en realidad es un capital imperial. La Argentina es imperialista. Siempre sorprende esto cuando lo digo. No sé si porque ya están agotados de escucharme hablar seguido o por una combinación de ambas, pero ¿qué significa esto? Laclau define la dependencia como la cesión permanente de plusvalía.
Pero si eso es así, entonces la Argentina no es un país dependiente, porque la Argentina se apropia de plusvalía de fuera de su mercado. ¿Cómo se apropia? Vayamos a la competencia interrama. Todos los capitales agrarios tienen un problema, que tiene varias consecuencias. La primera de ellas, la General Motors no se va a fijar dónde pone su planta por el precio de la tierra. Se va a fijar dónde le conviene por la logística. Más cerca del mercado, más cerca de la producción, ahí lo va a fijar. Normalmente las automotrices están cerca del mercado, porque cuando uno transporta un auto, transporta mucho espacio vacío. Por eso las primeras fábricas de autos en Argentina en realidad son armadoras, viene el auto desarmado y lo arman acá. Porque un auto te ocupa 1,5 metros, 2 de espacio vacío por 6 de espacio vacío. Conclusión, un gasto de transporte inútil. Entonces, no me sirve estar cerca del acero, prefiero estar cerca del mercado. Es un problema de logística, de ubicación. Ahora, con la tierra eso no sucede. Yo soy la General Motors, le pongo en Pacheco la planta. Pacheco está muy poblada, lo ponemos un poquito más allá, San Fernando, está lo mismo, por ahí, del otro lado, es lo mismo. No, estamos cerca del mercado, ya está. Por lo tanto, el peso del componente tierra en ese capital es nulo. Pero la tierra es el medio de producción sobre el cual se ejerce la producción en la producción agraria. Luego la tierra es fundamental. Bien, y la tierra no puede reproducirse, está ahí. No es un bien producido ni reproductible, está ahí. Conclusión, puede ser apropiado por alguien. Puede ser propiedad privada, como todo en el capital, propiedad privada. No tiene valor porque no fue hecho por trabajo humano, pero tiene precio. Otra vez, no hay que confundir valor y precio, Serrat, etcétera, etcétera, pero básicamente hay muchas cosas en la sociedad capitalista que tienen precio y no son mercancías, no tienen valor. Una obra de arte no tiene valor, tiene precio y no es una mercancía. Messi no tiene precio, no porque sea muy bueno, no tiene precio porque no es una mercancía y no tiene valor. Pero, mejor dicho, tiene precio, pero no tiene valor, no es una mercancía. Lo que se le paga a Messi no deviene del gasto de su fuerza de trabajo, ni nada que se parezca, se debe al hecho de que es una cosa única llamada Messi, como la Gioconda. La ley de valor funciona en la producción en masa, donde operan todos estos mecanismos que regulan los valores y las producciones. La tierra no es un bien producido por trabajo humano, no confundamos lo que es tierra capital, o sea, las mejoras. Mejoras sí porque son hechas por trabajo humano, pero la tierra en sí misma no tiene valor. Pero puede ser apropiado, por lo tanto, si puede ser apropiado, cuando el capitalista agrario vaya allí, va a haber alguien en la tranquera que va a decir, ¿qué querés? Vengo yo a ejercer mi capacidad productiva. Ajá, bueno, pagame. No, pero si vos que... pero yo soy el dueño, pero vos no vas a hacer nada, vos simplemente me dejás. Sí, está bien. ¿Vos querés hacer algo? Pagá. Eso se llama renta. Marx lo llamó renta absoluta para diferenciarla de otra, de la renta ricardiana o renta diferencial. ¿Qué es la renta absoluta? El precio que cualquier tierra, incluso la peor, va a cobrarle al capitalista agrario por el solo hecho de permitirle operar sobre la tierra. Un país donde la producción agraria es importante, tiene una masa de ingresos por renta absoluta muy grande. Ahora, ¿de dónde sale la renta absoluta? No puede salir de una deducción de la ganancia del capital agrario, porque entonces el capital agrario sacaría menos que la ganancia media y por lo tanto si va a ganar menos va e invierte en otro lado. ¿Se entiende? Luego, ¿de dónde sale la renta absoluta? La renta absoluta sale de la plusvalía que debió ser girada por estar en una rama trazada del capital y que no es girada a la pileta general de plusvalía, sino que queda retenida bajo la forma del pago al dueño de la tierra. De esa manera las mercancías se siguen vendiendo su valor, de esa manera todo capital obtiene la ganancia media y se sortea el obstáculo llamado propiedad de la tierra. ¿Se entiende? La Argentina, entonces, no compensa nada, no forma parte de la formación de la tasa media de ganancia. Ya ahí hay una trampa. ¿Se acuerdan cuando decíamos, ¿se puede hacer trampa a la competencia mundial? Sí, se puede hacer trampa. La Argentina no es Alemania, no es Japón, pero no le cede plusvalía,
por lo menos proveniente de la cuestión agraria, por una cuestión sencilla, la retiene bajo la forma de renta absoluta. Primera trampa, ¿se entendió hasta acá? Nótese que esto significa que la Argentina no es explotada en el sentido genérico del término, es decir, no forma parte de un capital menor que suma parte de su plusvalía a otros capitales. Hay otra renta. Este cuadrito, yo no soy muy bueno para hacer cuadros, es sencillo. Imagínense que ese punto negro es una ciudad y alrededor está rodeado de tierras de diferente calidad. A, la blanca, B, la verde y así. A, B, C, D. O 1, 2 y 3. La única diferencia entre esas tierras, la única diferencia de calidad entre esas tierras es la distancia al mercado. En la vida real esto es mucho más complejo. Al mercado. En la vida real es mucho más complejo. Yo lo simplifico como hace Marx, simplemente para mostrar el efecto y que se entienda la lógica. Por lo tanto, acá, la tierra A es la más barata y es la primera que entra en producción, ¿por qué? Porque es la que está más cerca, es la que tiene costos más baratos porque tiene menos transporte. ¿Se entiende? Cuando la ciudad demande más de lo que la tierra A pueda producir, se pasará a la tierra B. Cuando demande más, pasará a la tierra C. ¿Cuál es el problema? Que las tierras tienen un límite. La tierra no es reproductible. Si yo tengo tierra A, cuando se acaba la tierra A, se acabó la tierra A. Volvamos al ejemplo del productor de computadoras. Cuando el mercado se expande, yo expando la producción. Acá, cuando el mercado se expande, el dueño de la tierra A ya no puede producir más. Producirá otro, pero ese no. Bien. ¿Qué va a suceder? Los precios en el sector agrario se van a formar de manera diferente de los precios en el sector no agrario. En el sector no agrario, lo que forma el precio es la productividad de trabajo, que como vimos, por efecto de la competencia, tiende a descender. Por lo tanto, a lo largo del tiempo los precios tienden a bajar. Pero acá, y acá hay que hacer una salvedad, siempre y cuando una tecnología se mantenga estable. Ahora después les voy a dar un par de ejemplos. Acá, cuando se acaba la tierra que producía un costo de 5, hay que pasar a las tierras B, y las tierras B están más lejos, el costo de transporte es más alto, por lo tanto el precio va a subir, si no, B no va a producir. Cuando se acabe las tierras B, pasaremos a las C y después a las D, y el precio irá subiendo, adaptándose a los mayores costos de la tierra peor. Cuando llegamos a D, el precio llegó a 20, es un ejemplo completamente abstracto. Ahora, A, cuando el precio llega a 10, ¿por qué él va a vender a 5? Si la gente tiene que pagar 10 porque si no B no ¿cómo se llama? No entra en producción. Cuando llega a 15, ¿por qué A va a vender a 10 si puede vender a 15? Además, ¿por qué B va a vender a 10 si puede vender a 15? Y así, el precio no es el que surge de la calidad de cada tierra, sino el que surge de la tierra peor. Por lo tanto, esa franja rayada es una masa de plusvalía que ingresa a las tierras A como premio por ser las mejores tierras. Es una masa de plusvalía de más, que no tiene que ver con ninguna virtud de la tierra A. No es que el capital en la tierra A produce mejor, que el capital es más... No, simplemente porque es la mejor tierra en esta variable que hemos encontrado, que es la distancia a puerto. O sea, es un incremento de la riqueza puramente pasivo, que no se debe a que hay más trabajo local, que se intercambia por más trabajo, sino a que el trabajo que yo vendo lo puedo intercambiar gratuitamente por más trabajo. Dicho de otra manera, Argentina es un parásito mundial. Y si el apropiarse de plusvalía es síntoma de imperialismo, la Argentina es imperialista. Toda esa masa negra que habíamos visto antes, que construyó a la Argentina como un capital de tamaño medio, es esto. Es el resultado secundario, pasivo, en el cual la Argentina no tiene ninguna responsabilidad, más el del hecho de que Dios es argentino y nos dio la pampa a Messi y a Maradona. Más allá de eso,
no es el resultado de la potencia del trabajo argentino. Por eso, esto cuando sucede el proceso inverso, volvamos a este cuadrito, mejor dicho, este gráfico. ¿Qué pasa si se inventa una tecnología, el ferrocarril, que abarata los precios de las tierras lejanas? ¿Por qué? Porque el ferrocarril, ustedes saben, tiene una tarifa parabólica. Aumenta rápidamente su tarifa, pero cuanto más lejos es el viaje de transporte, relativamente vale menos. Por lo tanto, el ferrocarril y el barco a vapor crearon la Argentina y destruyeron la agricultura inglesa, la agricultura europea en general. Si ustedes ven la contracara de la expansión de la Argentina, ¿qué es? La crisis agraria europea. Luego, salvo que pase algo en el mercado mundial, o sea, que haya algún cambio que a la Argentina le perjudique el hecho de que es la dueña de la mejor tierra, la Argentina va a ver cómo llega masas y masas de plusvalía que construyen un capital de un tamaño desproporcionado en relación a su capacidad productiva real. Bueno, entonces, cuando las cosas empiezan a cambiar, ¿el resultado cuál es? Que sale la tierra C y el precio baja. Sale la tierra B y el precio baja. El resultado es que tarde o temprano ese ingreso extra desaparece. Y eso pasa en la Argentina. Eso pasa en la Argentina desde 1950 para acá. La revolución agraria en Estados Unidos, la recuperación de la agricultura europea, el proteccionismo europeo, nuevas tecnologías, hacen que la renta de la tierra caiga pronunciadamente por un largo plazo. El resultado es que la Argentina se desploma. Pero se desploma no porque ha sido desplazada por capitales tecnológicamente más avanzados. Siempre estuvo fuera de la competencia por capitales tecnológicamente más avanzados. Si pareció alguna vez que podía entrar en competencia, se debía al mecanismo ficticio de la renta agraria. Por eso los argentinos vivimos en una nube, ya saben de qué. Y vivimos en una ciclotimia permanente. Por momentos nos creemos el mejor país del mundo y somos lo más grande que hay, y después te agarra la depresión. No hay nada más tanguero que el rock nacional, y no hay nada más deprimente que el tango argentino. La cultura argentina es expresión de estas cosas, entre otras cuestiones. Bien, es interesante ver esto, ¿no? Cómo esto después gesta, tiene que ver con una cultura, y cómo después esa cultura impide pensar estos problemas. Es decir, cómo se produce esto que yo les decía antes de determinaciones y de ecuaciones de relaciones de fuerza que hacen que esas determinaciones más generales a su vez se enfrenten con otras que modifican las condiciones de funcionamiento de la sociedad. ¿Cómo habla el argentino? Háganle una pregunta a cualquier persona en el mundo y lo más probable es que le diga, porque no todo el mundo sabe todas las cosas, la verdad que no sé. Háganle una pregunta a un argentino y que no me digan que son solo los porteños, el interior, nada. Háganle una pregunta y ¿qué va a contestar? Yo te explico. El tipo no sabe nada de mecánica, pero el tipo ya te abrió el capó y te empezó a decir esto acá, aquello allá. Yo te explico. Hay gente que no sabe lo que es una pelota y que la única pelota que vio en su vida fue una pelota de tenis, pero el tipo es director técnico de la selección nacional. El lenguaje de los argentinos es muy imperativo.